Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El frío ha llegado para quedarse. Tenemos hasta ahora temperaturas por debajo de los 3 grados en el norte y en el centro de la península. Y desde hoy el otoño se impone en prácticamente todo el país, con lluvias muy intensas y rachas de viento que van a superar los 100 kilómetros por hora en Baleares y en el sur de Cataluña. Todas las comunidades, salvo Extremadura y Canarias, amanecen en alerta por la llegada de la borrasca Denise, un fuerte temporal que ha dejado esta madrugada en Baleares rachas de viento de 109 kilómetros por hora y olas de hasta 7 metros. Se ha interrumpido la conexión marítima entre varias islas y algunas conexiones con la península. De hecho, el puerto de Ciutadella, en Menorca, está cerrado. Baleares, Mamen Municio, buen día. Buen día. Hemos pasado una noche en la que el viento ha sido sin duda el protagonista. Ha dejado rachas de hasta 135 kilómetros hora en la Serra de Alfabia, 111 kilómetros hora en el aeropuerto de Menorca y 89 en el de Ibiza. Además, se han superado los 85 kilómetros hora en puntos como Banyalbufar o Santa María del Camí. Un temporal que ha traído el cierre del puerto exterior de Ciudadela, como contabas, pero también el de la Sabina en Ibiza, además de una 50 de salidas por parte de los bomberos y Protección Civil, sobre todo por la caída de árboles. Además, 6 carreteras de Mallorca han tenido retenciones o circulación alterna, también por caída de árboles a causa del fuerte viento. La lluvia va a ser muy intensa en todo el Mediterráneo en un momento en el que precisamente la falta de agua afecta a 1 de cada 4 embalses y con las reservas en su nivel más bajo desde 1995. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Hace apenas una semana se declaraba la sequía extraordinaria en la cuenca del Guadalquivir. Hoy va a dar el mismo paso Cataluña, que va a declarar la alerta por sequía en la cuenca Ter Llobregat. Es la cuenca que abastece de agua a Barcelona y a toda el área metropolitana. Son más de 6,5 millones de personas. Una cuenca que está al 33% de su capacidad, su nivel más bajo en los últimos 15 años. Barcelona, Sergi López, buen día. Buen día. Están afectados 500 municipios catalanes, incluidas Barcelona, Girona y 6 ciudades de más de 100.000 habitantes. Las reservas han bajado en esta zona de los 210 hectómetros en los pantanos que abastecen principalmente las provincias de Girona y Barcelona. El agua de las casas no se ve afectada por esta alerta por sequía. Sí que hay restricciones en usos agrícolas, ganaderos y recreativos. Es martes, es 22 de noviembre y el temporal será uno de los protagonistas de un día que comienza con un nombre propio, el de Pablo Milanés, que ha muerto esta madrugada a los 79 años. Nosotros los caribeños, por muchas razones somos distintos. Bueno, el Caribe se forjó como un sueño de Europa. Yo creo que nosotros fuimos construidos a pedacitos, de alguna manera nos rebelamos, de alguna manera fuimos distintos y entonces, bueno, pues nacimos soñando y seguimos siendo soñadores. Y sueños realizables, por cierto, ¿no? Pienso que se pueden lograr. Cantautor cubano, voz de la música latinoamericana de la segunda mitad del siglo XX, responsable de canciones, de himnos que han marcado a varias generaciones. Pablo Milanés ha muerto esta madrugada en Madrid, donde residía desde hace años y donde estaba recibiendo un tratamiento contra el cáncer. Un trovador que hoy nos deja un poquito más huérfanos. Y es en Madrid donde los médicos de atención primaria hacen balance de las primeras horas de huelga. Estamos defendiendo una consulta razonable, un tiempo razonable para atender a los pacientes. Siendo nuestro centro un centro que no es de los peores, es perfectamente normal atender entre 40 y 50 pacientes. Huelga para denunciar la sobrecarga de trabajo y que, según los sindicatos, está teniendo un seguimiento histórico. La Comunidad de Madrid lo rebaja hasta el 31% y acusa, lo decía ayer Isabel Díaz Ayuso, a los sanitarios de saturar los hospitales por la huelga en esos centros de salud. Radio Madrid, Esther Bazán, buenos días. Buenos días. La clave es el número de pacientes por turno para evitar esa agenda interminable que acabamos de escuchar. En AMITS exigen que se queden 31 por médico, hasta 35 apunta la consejería, aunque la negociación está pendiente de la reunión de este martes. El sindicato mayoritario de los médicos, el convocante, ha hablado de un apoyo altísimo e histórico. El consejero de Sanidad respondía que una huelga nunca puede ser un éxito por todo lo que conlleva. Y será la noticia económica del día. Anoche, pasadas las 11, se alcanzaba el acuerdo y esta mañana saldrá el texto definitivo del Consejo de Ministros. Gobierno y banca acuerdan medidas para aliviar el pago de las hipotecas a los hogares más vulnerables. Más de 1 millón, según los cálculos de Economía, que podrán alargar las hipotecas hasta un máximo de 40 años para reducir las mensualidades. Han sido 2 meses de negociaciones con la banca. El escollo principal era el alcance de beneficiarios y los efectos sobre las cuentas del sector. Finalmente va a ser un plan voluntario, es decir, los bancos lo van a ofrecer si quieren. Y a las 9 de la mañana se retoma en el Congreso el pleno que debate y que pasado mañana votará los presupuestos generales. Un debate protagonizado ayer por la ley
del sí es sí, focalizado sobre todo en las críticas de la derecha a la ministra Irene Montero. El PP sube el tono, lo sube en la Cámara, inútil la calificó ayer un diputado, mientras que su coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, habla de efecto llamada, incluso con la aplicación de la ley. Desgraciadamente, durante muchos días, durante todos los días, se producen delitos sexuales y agresiones sexuales en nuestro país. ¿No será un efecto llamada también? Es muy peligroso esto, ¿eh? Un gobierno que no actúa es un irresponsable, ¿eh? Se da por hecho que el solo sí es sí protagonizará también el nuevo cara a cara esta tarde en el Senado entre el presidente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Esto en el debate político. En el judicial, lo último es el movimiento de la Fiscalía, que ya ha emitido una instrucción sobre la petición de las rebajas de pena. Y que fija, esto es lo sustancial, que no se deben revisar las condenas cuando la pena impuesta se encuentre en las horquillas que contempla la nueva ley. Es decir, si alguien ha sido condenado a 8 años de cárcel por agresión sexual y la nueva horquilla legal va de 4 a 10, se mantiene la condena. ¿Cuándo se revisará? En el caso de aquellos que tengan penas muy elevadas que ya no se pueden imponer porque la ley establece máximos más bajos. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángels. Un precepto que viene a apaciguar un bronco debate político y que es también un respiro para el Gobierno, que estaba esperando a ese criterio de la Fiscalía y que sigue todavía a la espera de que se posicione el Supremo. De momento, los tribunales han rechazado la inmensa mayoría de las peticiones de rebajas de pena para agresores sexuales. Con los datos recabados por las emisoras de la SER, ha habido hasta la fecha 11 revisiones a la baja, aunque en varias comunidades no se ha admitido ninguna petición. Pedro Jiménez. No hay consenso en la comunidad jurídica sobre los efectos de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. Escuchamos a Jaime Campaner, abogado y doctor en Derecho, y al catedrático Juan Antonio Lascurain. Si la pena que se impuso en su día es legal, en principio la sentencia no tiene por qué ser modificada. No es adecuado un recurso tan tosco como negar la revisión simplemente porque la pena impuesta en el pasado siga siendo una pena legal. La revisión de las condenas es inapelable, según la juez Natalia Velilla, que señala que la política legislativa corresponde al Gobierno. No deja de ser llamativo que se haya puesto el foco en la transitoriedad de la ley y se considere como algo negativo, es decir, que ya está habiendo ese revuelo en relación a revisión de penas porque la actual regulación es la política legislativa que se quiere. Los juristas consultados recuerdan que no es la primera vez que se modifica el Código Penal y que el Poder Judicial ya demostró que estaba preparado cuando revisó centenares de condenas con la reforma, por ejemplo, de los delitos de tráfico de drogas. Y la SER ha accedido a la propuesta del Gobierno para la nueva ley de enseñanzas artísticas, la primera reforma que se hace de estos estudios en los últimos 30 años. Estudios que ahora no son equivalentes a un grado universitario, y eso es justamente lo que ahora quiere cambiar el Gobierno. Quiere equiparar las enseñanzas superiores en música o también en danza a los títulos universitarios. Es una información de Adela Molina. La equiparación de las enseñanzas artísticas superiores con los estudios universitarios es un debate que viene de largo y va a suponer todo un desafío para el Gobierno, que tendrá que fijar criterios para que haya docentes de artísticas equivalentes a catedráticos universitarios, por ejemplo. La propuesta plantea además reforzar la autonomía de los centros, fomentar la innovación y la investigación docente en estos campos o fijar las vías y los requisitos mínimos de acceso a estas enseñanzas. Otro aspecto relevante es la intención de Educación y Universidades de reconocer la experiencia profesional a quienes trabajan en este sector, aunque no tengan título, para que puedan continuar su formación. La propuesta se va a remitir hoy a comunidades, sindicatos o al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, entre otros. Con esta reforma, el Gobierno habrá abordado cambios en todas las leyes educativas en esta legislatura, con la LOMLOE, la Ley de FP, la Ley de Universidades y la de Ciencia. El director para Europa de la Organización Mundial de la Salud advierte que el frío puede poner en peligro a millones de personas en Ucrania. Una alerta que llega cuando siguen los apagones en el suministro eléctrico. Kiev prepara la evacuación de Jersón y Mykolaiv por las bajas temperaturas. En paralelo, Zelensky exige a la OTAN que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares. Es un mensaje que lanza después de que Rusia y Ucrania se responsabilicen de ataques en los últimos días en la central de Zaporilla. Ángel Villascusa. Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de haber bombardeado durante los últimos días la central nuclear más grande de Europa bajo control de las tropas del Kremlin. Acusaciones cruzadas que coinciden en los riesgos. Un posible accidente nuclear. Dice Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, que esto debe despertar una gran preocupación en el organismo atómico y hace un llamamiento a la ONU y a los países del mundo a utilizar su influencia sobre Kiev para conseguir que las Fuerzas Armadas de Ucrania dejen de hacerlo. Mientras que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por videoconferencia y ante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Madrid, asegura que todos los países están interesados en que no se produzca un incidente peligroso, ante lo que ha reclamado a Occidente que garantice medidas por un posible sabotaje ruso en esas instalaciones.
vamos a repasar la prensa con Enrique, con Gillian, con Javi y con Sastre. Vamos a empezar por los periódicos nacionales porque siguen muy centrados, Enrique, en toda la polémica de la ley del solo sí es sí. Sí, y con el último movimiento de la Fiscalía. En El País leemos: la Fiscalía rechaza bajar penas si encajan en la ley. En ABC, Montero se saltó la consulta pública para la ley del sí es sí. Cuenta El Mundo en portada que el PP anima a Feijóo a ser hoy, en el Senado, implacable con Sánchez. Cargos del partido le piden que sea más duro y más agresivo. En La Vanguardia, el gobierno alcanza un pacto con la banca para ayudar a los hipotecados. El periódico: los intentos de autolesión crecen entre los adolescentes. Y en la prensa digital empezamos por El Confidencial, que abre con: el colapso para Visar Renovables amenaza al Estado con una luz de demandas. El Diario.es abre con el acuerdo entre el gobierno y la banca para limitar el impacto de la subida de las hipotecas. Y cuenta Infolibre que la fiscal de delitos económicos de Madrid administra una empresa pese a la ley de incompatibilidades. Titulares en la prensa internacional, Gillian. Ucrania. En el Guardian leemos: advertencia para los ucranianos, apagones hasta marzo. Ucrania puede estar sin luz, dice este diario, y sin calefacción varias horas al día durante todo el invierno. En el Wall Street Journal leemos que Estados Unidos está presionando a sus aliados para que endurezcan la aplicación de sanciones a Rusia, sobre todo por la fuga comercial que puede socavar la campaña de presión y prolongar potencialmente la guerra en Ucrania. En Le Monde dice que a medida que el conflicto se prolonga y se intensifica, los arsenales militares europeos se vacían, y no solo los europeos, también el de los Estados Unidos. Cuenta este diario que el Pentágono está aumentando los pedidos de equipos militares, pero no va a ser fácil reponer las reservas como el conflicto se alargue mucho tiempo. Y titulares económicos que me han llamado la atención en la prensa alemana, de hecho es la apertura a esta hora de Die Welt. Los alemanes son los que más están ahorrando por la inflación en Europa, según este diario, sobre todo ahora de cara al Black Friday y a la Navidad. De hecho, el 56% de los alemanes dice que ya no se compra ropa y que tampoco piensa comprarse ni televisores ni móviles. Y en Sky News, también en Reino Unido, dice que ahora cada vez la comida es más cara y por eso a partir de ahora los parlamentarios británicos van a poder pasar como gastos de empresa todas las fiestas y comidas de Navidad. Vaya. Enrique, información sobre el Valle de los Caídos. Sí, Moncloa negocia con la Iglesia monjes menos fachas para el Valle de los Caídos. Es una información de Pilar Gómez en El Confidencial. Cuenta que el gobierno quiere pactar la expulsión de los benedictinos para evitar una guerra con los obispos, y para evitar la guerra se baraja un párroco designado por el Arzobispado de Madrid o por una comunidad laica. Sería el siguiente paso de la llamada resignificación de este espacio, que con la nueva ley de memoria democrática pasa a llamarse Cuelgamuros. Moncloa busca a un religioso que garantice que en ningún lugar del recinto se realicen actos de exaltación del franquismo. Y un titular que hemos dado antes en el repaso de los sonidos y las imágenes, la exclusiva que está llevando hasta ahora la CNN, Gillian. Sobre la represión que están viviendo las mujeres y los niños también en Irán, encarcelados por las protestas. Son testimonios de los médicos y de las mujeres que han logrado ir hacia Irak, están huyendo de Irán hacia Irak, y dicen: en el centro de detención hay entre 30 y 40 mujeres que son violadas todos los días. Una cuenta cómo llegó al hospital, los médicos la dejaron en observación, los oficiales vestidos de civiles se presentaron como si fuesen familiares, le raparon la cabeza, luego la dejaron vendada y fueron a por sus hijos. Son testimonios de médicos y mujeres que se pueden leer en la CNN. Y lo más leído, Javi. Está viralizando el cierre del mítico restaurante Viridiana. Abraham García le cuenta a Carlos Cano que sigue siendo un pastor de los Montes de Toledo venido a más. Va a tener que cerrar, su comida está buenísima. También la entrevista que le hizo Aimar a Rafael con este titular: no puedo hacer una gira de despedida porque lloraría en cada ciudad. Y además, la realidad detrás de las listas de espera en Madrid. Isabel Salvador y Paula del Toro nos cuentan historias de personas que están esperando para ser atendidos meses. Entre ellos está una mujer de baja esperando una prótesis de rodilla desde agosto. No puedo trabajar, apenas puedo andar, no puedo salir de casa, no puedo hacer nada. Vamos con la recomendación cultural del día. Hoy es una serie que recrea ese fenómeno de los 80 y de los 90 que llenó cientos de salas en lo que es considerado el mayor fenómeno de clubbing que se ha dado en España. Es un movimiento definido por muchos como contracultural, es un movimiento con epicentro en la carretera del Saler, en Valencia. Seguro que muchos de ustedes ya lo han adivinado. Hablamos de la Ruta del Bacalao. La Ruta del Bacalao ha quedado como una contrapartida de lo que fue la movida madrileña, una especie de viaje hedonista en la Valencia de los 80 y 90 con el bacalao como música predilecta. Era una enfermedad, la danzamanía, la enfermedad del baile.
parece que ahora la hemos pillado aquí en Valencia. Sin embargo, aquello tuvo mucho más. Hay todo un análisis político, social e íntimo ligado a lo que ocurrió en aquellos años en torno a las macrodiscotecas. Todo ello lo analiza Borja Soler en su primera serie, La Ruta, que estrena A3 Media Player. Pero este par de gilipollas te van a hacer millonario a ti. Y lo más importante, me van a hacer rico a mí. Protagonizada por Alex Moner, Ricardo Gómez, Claudia Salas o Elizabeth Casanovas, que son los 4 protagonistas, DJs y jóvenes ajenos al mito de la meritocracia que permiten, y esto es por la que lo recomendamos, además de por la música, que conozcamos el lado íntimo de aquellos años. Yo lo que sabía es que había una ruta donde había muchas discotecas, pero pensaba que eran sitios donde solo se pinchaba Chimo Bayo, Paco Pil. La serie empieza en el año 81 y acaba en el año 93, todo un cambio político y social de la España actual que la ficción permite hacer que lo veamos con otra perspectiva. Yo creo que nos queda la última, ¿no? Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.